a decir que en un larguísimo recorrido histórico, porque estamos hablando que el desarrollo evolutivo del hombre, de lo que somos hoy, lleva millones de años, ¿no? Por lo tanto, vamos a hacer un vuelo rasante por distintas etapas. Y vamos a partir de hablar entonces de esto que decimos que es el trabajo, y decir que la mano, esta herramienta, es producto del trabajo desde un punto de vista materialista, el análisis nuestro, y vamos a decir que esta herramienta cada vez fue adquiriendo mayores funciones, más variadas, hasta ir afinando los movimientos, hasta convertir un pedazo de metal en un cuchillo como herramienta, como esa y como diversas herramientas. Cada progreso que realizó el hombre significó un paso sobre el dominio del hombre sobre la naturaleza. Vamos a decir que acá influyeron, además de estas herramientas, después que se fue, bueno, en un trayecto en que se fue poniendo de pie, caminando, usando las manos para arrancar una fruta, para hacer elementos, hay un factor importante aquí que tenemos que considerar, que es la alimentación. Mientras comía solo verduras, bueno, tenía una situación, pero al ir ingresando una variedad de alimentos y incorporando también la carne como alimento, fue cambiando, incorporando otras condiciones químicas en el organismo y fue cambiando también el metabolismo, generando su mayor fortaleza física, fueron generando un superior desarrollo de su cerebro y a su vez una independencia para tener más tiempo, porque usted imagínese lo que es comer todo el animal que come verdura, pasto, todo el día comiendo. Entonces esto, al modificarse la digestión, ya tuvo más tiempo para pensar, para crear, para desarrollar su cerebro, se desarrolló su cerebro y los sentidos. Lo que nos diferencia a la sociedad humana de una manada de monos es el trabajo, justamente. Comenzó elaborando herramientas para la caza, la pesca, mezclando la alimentación, como decimos, cuando descubrió el fuego, cocinó sus alimentos. Entonces fue adquiriendo en este desarrollo conciencia, abstracción y discernimiento. El lenguaje fue algo importante que surge como una necesidad de comunicarse, a su vez de trabajar colectivamente, en conjunto, en ayuda mutua. Bueno, vamos a decir que los animales, los monos, lo que sea, comen en un sitio y se van a buscar otro y comen, o sea, depradan, utilizan la naturaleza, ¿no? Comen, se van, buscan otro sitio donde alimentarse. Pero en cambio el hombre ejerce una acción consciente sobre la naturaleza y le impone su voluntad, la domina, por efecto justamente del trabajo. Entonces la abejita dice, ¿cómo trabajan las hormigas? Pero la hormiga no lo hace conscientemente, en cambio el hombre planifica lo que siembra, cómo siembra, dónde, y vuelve a renovar lo que gastó. Entonces todo esto hablamos de que crea, avanza en una contradicción permanente con la naturaleza y con los procesos sociales. Como decimos, en este larguísimo proceso la humanidad fue atravesando por distintos momentos, y aquí vamos a recordar la primera charla de Alejandra, cuando hablaba de las sociedades primitivas, de aquellos grupos, gens, tribus, de distintas formas de organización social, donde el trabajo era comunitario,
donde todos hacían todas las tareas y luego de ahí pasamos a otros procesos, pasando después por el esclavismo, el feudalismo y el capitalismo, que hoy es el modelo imperante de producción y de relaciones de producción. Y cada uno de estos momentos tuvo otras formas. Como se vio en aquella charla, la acumulación de productos sobrantes generó concentración de la riqueza en algunas manos y cada vez, al producirse en forma más elevada, más producción en mayor escala, se fueron conformando entonces las clases dominantes que tenían la propiedad de los medios de producción, que acumulaban riqueza y que además, vamos a decir que después lo vamos a analizar, producen para el mercado en este sistema, para el comunitario y el uso y en bien de las grandes mayorías populares. Otro modelo de producción que duró algún tiempo en distintos momentos fue el modelo socialista, al que nosotros adherimos y esperamos llegar, y vamos a decir que en el año 1917 en la URSS se produce una revolución que genera un inicio, un desarrollo de modelo socialista, luego también en China en el año 49, donde duró hasta que fue derrocado nuevamente por el capitalismo, pero en ese proceso se generaron transformaciones muy importantes en la producción, en la educación, en la salud, en todos los derechos. O sea, se salió de una miseria tremenda en la que vivían estos países, atravesados también por guerras, a una elevación del nivel de vida y de consumo de la sociedad. Y en ese trayecto, en esa experiencia, las mujeres tuvieron libertades y derechos como nunca en ningún país del mundo hasta hoy, a pesar de la legislación avanzada. Tuvieron acceso al trabajo con igual salario, las leyes, guarderías en las empresas, bueno, el divorcio, toda la legislación en favor de la igualdad de la mujer. Vamos a decir que todos estos procesos, estos modelos productivos económicos los vamos a desarrollar ampliamente en una charla que haremos posteriormente porque son fundamentales para comprender todo cómo vivimos, cuáles son nuestras condiciones de vida y en ellas la de la mujer. Bien, no sé si voy un poco apurada, pero no quiero que me falte tiempo. Bueno, vamos a decir que los seres humanos tenemos dos grandes misiones en nuestra vida: la producción y la reproducción. La producción de los medios que consumimos mediante el trabajo. Es decir, hemos transformado la humanidad, los hombres, un árbol en muebles, un árbol una madera en otros instrumentos, una caña de azúcar en papel, es decir, todo ese desarrollo, ese uso de la naturaleza para nuestro consumo es una tarea consciente, son acciones conscientes sobre la naturaleza creadas por el hombre. No individual, es decir, no es que este hombre genial hoy ha hecho este aparatito por el cual nos podemos estar viendo y escuchando, sino que es el producto, esta computadora o estos elementos de un trabajo socialmente realizado a lo largo de los tiempos, ¿sí? Porque del teléfono pasamos o sea, todo fue basado en las experiencias colectivas anteriores en este proceso de avance y desarrollo de la humanidad. Y con respecto a la reproducción, también vamos a tener una acción consciente cuando hemos logrado una
controlar la natalidad, decir cuántos hijos quiero tener, cuántos hijos, cuándo, mediante con estos recursos científicos y los anticonceptivos hemos podido también controlar, porque en los animales, ¿cómo es? Hay un instinto, está en celo la hembra, y decimos, bueno, entonces todo el tiempo está teniendo cría, pero las personas, los humanos, nos elevamos sobre la animalidad, por eso podemos planificar también este aspecto que ya se habló en la charla de este tema. Bueno, vamos a decir que recordar nuevamente, por eso vamos uniendo todos los temas, que las mujeres en la época de cuando se inicia la monogamia, quedamos confinadas, recuerden, a la tarea doméstica y al lugar, estar en la casa, hacer todo lo de la casa, y más porque en esos tiempos se fabricaba el jabón, la vela y todo lo que se usaba. Y el varón, dijimos, en la calle, en las tareas públicas, y ese esquema mujer casa y varón calle, todavía, a pesar de los tiempos larguísimos que van pasando, y que nadie a veces lo va a decir así, pero subyace después, tanto en la opinión de alguna persona o la opinión de un juez o la sanción de una medida de un juez, estas ideas que aún no han desaparecido, porque no han desaparecido las causas profundas por las cuales las mujeres y los varones sufrimos desigualdad. Bien, vamos a decir que bueno, en esta época las mujeres tenían todas estas tareas que ya hemos dicho. Durante el feudalismo, que fue primaba la pequeña producción individual, es decir, había oficios, ¿no? El herrero, el zapatero, el costurero. Entonces, hacían producciones muy pequeñas para uso inmediato, y las vendían o canjeaban si hacían algo de más, pero demoraban, entonces era una industria, una fabricación casera individual muy limitada. Los subos podían tener un ayudante. En este momento, las mujeres, ¿en qué se ocupaban? Principalmente, y esto lo podemos ver en las películas, en las series, la cocinera de Casastar, Casasmar, no sé cómo se llama, cómo era el rol de las mujeres, que cuando salían a trabajar fuera de su casa, ¿de qué se ocupaban? Todas estas tareas, como se dice, feminizadas, las tareas de mujeres, cocinera, criada, doncellas de las damas y todas estas milongas. Bueno, y en el campo, ¿cómo era el trabajo de la mujer? Ustedes ahí también, en las películas del Señor de los Anillos, Robin Hood, todo eso se puede ver cómo era el señor feudal, que te arrendaba la tierra a una familia y venía después a buscar las rentas, y bueno, les alcanzara o no les alcanzara la plata, tenían que darle, y lo que les quedaba comían y bueno, subsistían y así. Y las mujeres ahí trabajaron familiarmente, y bueno, y todo el arreglo era con el jefe de hogar. Y este modelo, por eso cuando nosotros estudiábamos con Alejandra, con la compañera Nora Toledo, las relaciones de producción acá en San Juan, y decíamos, la figura del contratista y todo esto, decíamos que eran relaciones semifeudales, porque también trabajaba toda la familia y cobraba el jefe de la familia, y muchas veces cobraban con especies, como nosotras lo hemos visto hace 30 y pico años atrás. Hablamos de esto, y un poco más adelante siguió esto, hasta los cambios en la agricultura, que eso también vamos a hablar, en la vitivinicultura, que ya vamos a hablar también en otro momento, y les pagaban hasta con bolsas de harina, con aceite, con azúcar y un poquito en plata, y bueno, por eso decíamos que teníamos en nuestro campo relaciones semifeudales, de este modelo del feudalismo. Bueno, con el capitalismo, que avanza la maquinaria, los inventos, y donde las transformaciones en la producción son importantes, entonces en vez de hacer un zapato
por mes hacían 100, con el uso de las máquinas. Y entonces se genera un salto muy grande en la cantidad de productos, en la concentración de capital, de los medios de producción en manos de un capitalista, de un industrial. La tecnología, digo rápidamente, porque ahí hay muchos pasos, pero la tecnología que avanza, hay más producción, y como no produce para el bienestar, sino para la apropiación individual, para el mercado y la competencia, empiezan a haber bajas de salario, más despidos, una masa de desocupados, y a su vez empieza a haber una sobra de sobrante de insumos, de artículos, y una imposibilidad de comprarlos, lo que se diría un fenómeno de sobreproducción y subconsumo, porque no tenés plata, no puedes comprar. Bien, en esta etapa, que siempre tiende, bueno, a pagar lo menos posible y a sacar la mayor ganancia, que eso también va a ser parte de la charla que estamos diciendo, prometiendo, vamos a decir que aparece la mujer en la fábrica, que al principio fueron talleres chicos, pero se fueron haciendo las fábricas más grandes, aparece la presencia de la mujer en la fábrica, que a su vez siguió con la tarea del hogar con su doble jornada. En esos tiempos las mujeres no tenían ni derechos ni leyes, no votaban, nada. Ya eso lo venimos analizando. Sin ningunos derechos ni sociales ni políticos. Bien, acuérdense que en esos tiempos, como también se habló en esta jornada, las mujeres eran consideradas menores, dependientes del padre o del marido. Menores e incapaces, decían la ley. Bueno, estos procesos mundiales, ¿cómo fueron en la Argentina? Vamos a decir rápidamente que en Argentina, entre 1880 y 1912, aproximamos así para hacer un espacio que se imaginen en qué época, cuánto tiempo atrás, este proceso de concentración de la riqueza la realiza en la Argentina los sectores de oligarquía y los hacendados, ¿sí? Los dueños de las grandes tierras de la pampa húmeda y los criadores de vacunos, ganados, etc. Y es un tema, una época que hay que comprenderla y estudiarla muy bien, porque tiene que ver que es de lejos, pero está presente hoy. Y vamos a ver. En ese tiempo eran los que decidían tenían el control estratégico de la economía argentina y del gasto público. Había una injerencia importante de los capitales ingleses, principalmente ingleses, y luego alemán, italiano. Bueno, en función de las necesidades de ellos, hicieron los ferrocarriles, se hizo el puerto en Buenos Aires para que pudieran mandar la mercadería, exportar para allá, es decir, mandaban grandes remesas de dinero al extranjero. Y esto es importante tenerlo presente, porque tiene que ver con el presente de nuestra vida en la Argentina. Luego, este proceso también hay una importante migración, vienen de Italia, de otros países empobrecidos, también muy pobres, las guerras, todo eso, y vienen a la Argentina, pero además de su pobreza también traen las ideas del anarquismo, las ideas socialistas, y vienen a la Argentina. A una condición de trabajo bastante terrible, los salarios bajísimos, tanto en el campo como en la ciudad, y fíjense que en el campo se pagaba muchísimo menos, es la época de la peonada, que nunca cobraban ni plata, ni le daban unos bonos y gastaban en la pulpería el patrón. ¿Y qué hacían? Presionaban en los talleres de la ciudad para que no les aumenten el sueldo, para que la gente del campo no se venga a trabajar a la ciudad. O sea que las clases dominantes ayer, hoy, siempre tienen la misma dinámica de acción.
Se instalaron entonces pequeños talleres, pero también empezaron a haber grandes porque ya hubo un censo donde acusaban empresas ya de 100 obreros. También la presencia, todas estas injusticias que se vivían, como digo, las ideas que traían los inmigrantes generaron que se empezaran también a formar sindicatos, pero en principio fueron sindicatos por oficio, sindicatos de los gráficos, de los portuarios, y uno de los más grandes fue el de transporte. Luego en 1900, en toda esa etapa de 1900, 1910, se van formando agrupaciones, la Federación Obrera Argentina hace una primera huelga, en respuesta, como digo, a las tremendas condiciones de trabajo que eran de 14 horas, 13 horas, un desastre, y muy mal pago. Y bueno, después surge la Unión General de Trabajadores, después dividen un sector y forman la FORA, que es otra, la Federación Obrera de la República Argentina. Bueno, en todo este contexto económico, político y social hay que poner entonces la situación de la mujer. Por eso es importante ubicar en esta historia, en la historia integral del país. La economía creció en esos momentos, hasta el 14, un poquito más, bastantemente, pero las mujeres siguieron en las tareas tradicionales. El 43,4% de la fuerza femenina estaba compuesta por empleadas domésticas, cocineras, planchadoras, seguimos con el mismo tipo de tareas de mujeres. El 34,8% eran costureras, modistas, tejedoras. Tenían escasa capacitación y calificación para otros trabajos, y muy poquitas trabajaban en tiendas o en talleres. La mayoría eran costureras en su casa, la modista, como le decían, ¿no es cierto? Modistas, y hacían su trabajo particular. Bueno, luego fueron ingresando como obreras, las que se iban capacitando a tiendas elegantes o a talleres. El censo de Buenos Aires da que 1 de cada 4 mujeres eran empleadas domésticas. Después también tuvo un desarrollo importante el trabajo a domicilio, en textil, vestido y calzado. En una época donde aumentó el costo de vida terriblemente, muchas más mujeres salían a trabajar porque no les alcanzaba para vivir, las condiciones de vida eran terribles, porque se vivía en conventillos, por lo menos en Buenos Aires, y había 20 familias que usaban un baño y se trabajaba, las que llevaban, como el trabajo a domicilio, que todavía existe, ¿no? La bolsa con la costura, le ponían el cuello, le ponían los puños a la camisa, es decir, la terminación de una prenda, se llevaban los paquetes de ropa a su casa, la terminaban y la entregaban en la empresa. Bien, al patrón le convenía porque no gastaba en limpieza del taller, en luz, en un montón de cosas, y la mujer, bien, ¿qué le convenía? Nada, porque estaba trabajando en la casa, atendiendo las tareas, cosiendo como 12 horas para terminar el paquete que tenía que entregar, y a su vez, en esa época donde miles vivían en una pieza donde se trabajaba, se dormía, se comía, todo en esa pieza. Con la insalubridad, el hacinamiento, porque las telas tienen pelusa y todo eso, había mucha tuberculosis y todas estas cosas. Vamos a decir que ahí, bueno, hubiera un censo, voy a decir para ir más rápido, que era minoría las obreras textiles en talleres, 9.700, por ejemplo, obreras en talleres, pero 9.970 domicilio, o sea que era lo más. Y menores también trabajaban, los niños y menores trabajaban casi todos de los sectores pobres, por supuesto. También quiero decir que en esos tiempos surge la Unión Cívica Radical como un partido que intenta contener a toda esa clase media que iba surgiendo, y bueno, también tanto los gremios como la misma Unión Cívica Radical, que elevaba algunos reclamos, fueron
cuestionados, o sea, no cuestionados sino que tuvieron la contra, digamos, sectores dominantes que formaban otros grupos para debatirles y impedir que avanzaran con los reclamos. En el 1907 se crea el Departamento Nacional de Trabajo, que en un censo luego documenta 60.000 trabajadoras mujeres a domicilio, en este sistema de llevarse la ropa a casa para coser, o también artículos de tocador, perfumería, bordados, envase de caramelo, bueno, todas esas cosas. Con muy poca paga, como dijimos, y fundamentaban públicamente que la poca paga que recibían las mujeres era porque eran tareas muy sencillitas de hacer, entonces tenían que pagarle menos. Bueno, con el respecto a la industria y al comercio, vamos a decir que las primeras grandes empresas donde trabajaron muchas mujeres fueron de cigarrillos, de fósforos, alpargatas, bolsos, sombreros y alimentación, galletas sobre todo. La fábrica de Argentina de alpargatas, que data de esos tiempos, que hacían las alpargatas Rueda y Luna, los jóvenes no sabrán de qué se trata, pero sí, no sé si existe todavía, pero eso se usaba muchísimo en el campo y en la ciudad, y la gente usaba como zapatillas cómodas, pero sobre todo el peón de campo, no la gente de campo. 300 mujeres trabajaban ahí y 20 varones, porque nuevamente decimos, las condiciones de salario y de todo de las mujeres eran mucho más baratas para los patrones. Como digo, estaban los sindicatos que se iban generando y agrupaciones. En un momento se hicieron importantes huelgas, muchas en lugares donde trabajaban mujeres, y, por ejemplo, en la fábrica de fósforo, en la fábrica de cigarrillos, que pedían el 20% de aumento, y bueno, y se fueron solidarizando otras fábricas, y las mujeres tuvieron participación importante, tanto en la huelga como en dirigir huelgas. Y aquí un importante suceso donde fíjense cómo esa connivencia del capitalista con el gobierno, que la fábrica Garello y Agrifoglio de cigarrillos, que traían las especializadas de Italia en condiciones y contratos terribles para ellas, ante esta huelga importante dijeron, vamos a estropear la huelga, y ¿qué hicieron? Arreglaron con el gobierno que baje el arancel de importación, ¿sí?, de cigarrillos. Por lo tanto, les dieron piola y lo lograron para frenar la huelga y golpear a las trabajadoras organizadas, y se convirtieron en importadoras de cigarrillos, ¿sí? Para decir, bueno, no nos importa a ustedes, pero quiero decir para que quede cómo eran estos arreglos, para decir, bueno, cómo dominaban la situación tremendamente. Entonces, después, en el 92 ya la Federación de Trabajadores de Argentina solicita el salario para mujeres y varones. Porque bien no nos olvidemos que por el lado había una movida nacional, y había lucha, y había acción, una explotación, que fue esa época, y ya en 1900, con el tercer congreso, se trata la situación económica de la mujer. Planteaba que debía tener independencia económica para los varones, la emancipación humana. Es decir, que estaba en debate estos temas de nuestra igualdad, en un debate de siglos. Entonces, se reclamaban también 8 horas de trabajo, porque dijimos que trabajaban 13 y 14, y el descanso dominical y el asiento para las vendedoras que estaban paradas 13 horas y no les permitían sentarse. Todas estas condiciones de trabajo de explotación fueron justamente sostenidas por todos estos conservadores y liberales de derecha, como los llamamos hoy, pero eran los sectores de poder que ayer, hoy y siempre, como decimos, quieren
la máxima ganancia en perjuicio del bienestar de la mayoría del pueblo. Y si no van a más o no han ido a más, ha sido porque han tenido freno, ¿sí? Por la organización en lucha de los trabajadores. Y también quiero decir que en esos tiempos se generaron muchos centros feministas, muchos centros de mujeres que luchaban por derechos con el objetivo de elevar el nivel de la mujer para que, sean conscientes de su opresión, para que participen, para que se sumen a la lucha tanto social, gremial y política. Bien, ahí se destaca, y en el escrito que hagamos después, que se lo vamos a presentar un poquito más adelante, vamos a nombrar a muchas luchadoras de esos tiempos, pero hoy voy a decir nomás, Graciela Laperriere de Coni, que presentó la reglamentación del trabajo de la mujer y del niño, que fue la ley 5291, que ella redactó y presentó Alfredo, creo que se llamaba Palacios, sí, Alfredo Palacios, un socialista, y ella también era una dirigente socialista en relación a los derechos de la mujer. Sobre estos temas, como digo, específicos económicos de las formas de producción, avanzaremos en otros momentos y veremos también que, para tener en cuenta, investigar y estudiar, porque hoy en Internet encontramos todas estas cosas, vamos a decir que hubo un momento en el país, que fue el fenómeno del peronismo, que como que le puso coto a este desenfreno de los sectores dominantes, de querer hacerse de todas las ganancias, de todas las riquezas del país, dominaban todo, y cuando el gobierno de Perón les impuso las 8 horas de trabajo, el descanso dominical, sábado a la tarde, salud pública, educación pública, la Junta Nacional de Granos, controla la exportación, a lo que quedaba de las retenciones de exportación, y todo eso pusieron el grito en el cielo y un odio mortal que sigue hasta hoy, porque toda vez que le tocan el bolsillo chillan. Es cuando se aplicó el impuesto a las grandes ganancias, dijeron, no, ni loco, no vamos a poner nada. Bien, entonces aquí viene, para el debate y la reflexión para adelante, cuál es el enemigo principal en la Argentina, contra qué fuerzas y poder económico estamos luchando, hoy encarnado por el proyecto donde están las Bullrich, el mismo Martín, acá intendente, el mismo Orrego, ¿no? Que son parte de un proyecto de derecha conservador, que expresa los intereses económicos de esas clases que históricamente han sangrado la Argentina. Queda abierto el debate, la reflexión, para que sigamos trabajando y comprendiendo esta Argentina, que es un país dependiente, por qué lo es y qué fuerzas tenemos enfrente de enemigas para derrotar, para que podamos disfrutar de nuestras riquezas, que son muchísimas. Y bueno, ahí está planteado un debate que venimos hablando en todos los departamentos sobre estas elecciones que tenemos por delante, que bueno, está abierto el debate, y aquí paro yo con la época pasada. Voy a cederle, vamos a hacer un minuto para tomar un mate y cedemos la palabra a la compañera Alejandra. ¿Se ve? Ahí se está cargando. Sí, ahí se ve. Bien. Bueno. A tratar de... ¿Estoy con sonido? Sí, Ale, se escucha perfecto. Sí, bien, se escucha. Gracias. Lo que vamos a tratar de ver en esta partecita es cómo es la inserción de la mujer en el mercado laboral, sobre todo en San Juan. Es información de San Juan. Nosotros tenemos unos indicadores específicos para medir de qué forma
hay diferencia o discriminación en el trabajo con respecto a las mujeres. Pero tomamos algunos indicadores que nos permiten observar esta disparidad. Por ejemplo, las tasas de participación y la tasa de desempleo de la fuerza de trabajo. Es decir, cuántas mujeres participan en el mercado laboral en relación con los varones. Y también cómo es el desempleo. Cuál es el tipo de trabajo que realizan y a qué sector de actividad. Y el tema de los salarios. Con esos 3, 4 indicadores podemos inferir tener alguna idea. Por ejemplo, vamos a empezar desde el año 1983. No tan lejos como se fue Perla, pero tampoco, quizás cambió un poco más después de la charla, de la parte de lo que dijo Perla en el peronismo y un poquito antes, con el tema de la cantidad de industrias que se fueron desarrollando. Pero más o menos el panorama, nosotros nos vamos al 83, que hacen 30 años. Hace 30 años, la población de San Juan, el 52% eran mujeres y el 47% eran varones. En el 93, 10 años posteriores, el 52% son mujeres, el 47% son varones. En el 2003, 10 años después, 51, un poquito menos, y 48. En el 2013, 51 mujer, 48 varones. En el 19, seguimos los mismos datos, 59, 48, hasta llegar al año 2020, donde seguimos en los mismos. O sea, somos más las mujeres que los varones. Entre 52... Discúlpame, Alejandra. Sí, yo dije hace 30 y son 40. Sí, ¿qué pasa? No estás haciendo una presentación. No, ¿qué estoy haciendo? No sé, está fija la imagen y no se están cambiando las distintas presentaciones. Las diapositivas. Estamos Claro. en la primera todavía. ¿Y qué es lo que dice la primera? A ver. En el mercado laboral no existen indicadores para medir de forma directa. Bien. Entonces vamos a volver. ¿Qué es lo que tengo que hacer, Chicho? Anda directo a la presentación. Vamos a Claro, ver mouse y no andate estás a la presentación. presentando. Toca la flechita para presentar. Y si yo presento... A ver. Disculpa. Estás en la 2. Ahí está. Ahora sí, Ale. Ahora Ahí sí. está mostrando el 2. Bien. Entonces, vamos a ver, vuelvo al mismo. Vamos a ver acá la primera torta, que es roja y azul, que es del 83, la misma en el 93, en el 2003, en el 13, en el 19 y en el 20, vemos que la cantidad de varones y mujeres es muy parecida. O sea, se ha mantenido a lo largo de estos, yo dije 30 años, creo que son 40, 83, 93, 2003, 13, sí, son casi 40 años. En estos casi 40 años, la cantidad de mujeres y varones es la misma. Somos más mujeres que varones, entre el 52 y el 51,8. Pero no pasa lo mismo con la población económicamente activa. La población económicamente activa son todos aquellos que trabajan o buscan trabajo activamente. Fíjense, en el 83, esta parte amarillita eran las mujeres. En ese momento las mujeres que participaban eran el 33,58, frente al 66 y pico de los varones. O sea, la torta de trabajo tenía un 67% de varones, y un 33% de mujeres. En el 83. En el 93 aumenta apenas un poquito. A los 10 años, en vez de ser 33, vamos al 35. ¿Sí? ¿Ustedes ven ese 35? Me cuesta verlo mucho. Sí, se ve. Bien. En el 93. En el 2003, ustedes si se ven el gráfico, hay un salto ya un poquito más grande, ¿no? Ya estamos hablando del 42%. Y acá me voy a parar y voy a hacer un poquito de historia. 2003, previo, tuvimos el 2001. El 2001
aquella que estábamos saliendo de la hiperinflación del gobierno menemista de la década del 90, y en el 2001 existe lo que llamamos la gran revuelta que hubo en diciembre del 2001, y que el ponerle que le digamos el argentinazo, algo que, pero que provocó que en el 2002 y 2003 miles, sobre todo mujeres, salieran a la calle y cortaran la ruta y pedían en aquel momento trabajo. Los varones habían sido despedidos masivamente en toda la década del 90, se vendieron los ferrocarriles, se vendió todas las industrias y empresas del Estado, y hubieron muchos cierres de otras empresas y hubo una gran desocupación. Los varones se deprimieron y se quedaron en sus casas, y las mujeres salieron a pelear y a buscar la comida de todos los días. Y las calles y las rutas se llenaron de mujeres cortadas. Desde esa época aparecieron los que en aquel momento creo que eran plan jefes y jefas de hogar, sí, que eran mayoritariamente mujeres las que accedieron a esos planes. Esas mujeres que salieron en el 2001, 2002 a pelear y consiguieron lo que consiguieron, esas no volvieron para atrás. Por eso en el 2003 hay ese salto. Vemos ese salto importante de que hay más mujeres en el mercado laboral. Estamos hablando de 42%. Es decir, casi 10 puntos más que en el 93. Lo mismo pasa en el 2013, ya se achica un poquito, que también hay una época que esto suele suceder. ¿Qué es lo que nosotros, digamos, siempre decimos? El trabajo no es solamente un medio de vida, sino es una forma de elevar y de dignificar a las personas, sean varones y sean mujeres. Pero en todo el largo de la historia, las mujeres, algunas han salido a trabajar y tenían la doble jornada. Otras salían a trabajar, bueno, también tenían la doble jornada, pero ¿qué es lo que decían? Salgo porque no alcanza la plata en mi casa. O sea, como si fuera la necesidad de salir a trabajar, la cual era real, pero nosotros decimos que no es solamente porque no alcanza la plata en la casa, sino porque hay que trabajar. Las mujeres tenemos que dejar, ya vamos a hablar de las tareas reproductivas, pero tenemos que participar de alguna forma en la producción. ¿Qué es lo que pasó en el 2013? Hubo una pequeña mejoría. Al ver esa pequeña mejoría al hogar. Esto es lo que podemos ver. Después, en el 2019, se mantiene más o menos el 39%, y también en el 2000 hay un 39%. Es decir, vemos que en 40 años, casi 40 años, del 83 al 2009, ha aumentado la participación de la mujer en el mercado laboral. También es cierto que a veces cuando se retrae, no es también porque sale del mercado laboral, sino porque a veces por de tanto buscar trabajo y no encontrar, deja de buscar porque tiene, digamos, se desalienta. Vamos a ver ahora la evolución de la tasa de desempleo que hemos tenido las mujeres. Entonces, primero hemos hablado de la participación de las mujeres, y esta es la tasa de desempleo. ¿Qué quiere decir la tasa de desempleo? Son aquellas mujeres o varones que salen a buscar trabajo activamente, es decir, están permanentemente buscando trabajo. Esa es no es la persona que quiere trabajar y se queda en su casa y no sale a buscar, ¿no? Para saber qué es lo que estamos midiendo, porque a veces a lo mejor hay más mujeres que quieren trabajar, o más varones también que quieren trabajar, pero solamente se tiene en cuenta aquel que lo busca activamente. Si ustedes se fijan, desde el año 83 hasta el 2020, la tasa de desocupación de las mujeres siempre es más alta que las de los varones. En la del 83 era el 6,6 contra el 9,8.
En el 93 es 4,8, 8,1, casi el doble de mujeres son las que buscan trabajo. En el 2003 aumenta esa tasa de desocupación, que aumenta la tasa de actividad, pero es porque salen más personas a buscar trabajo, no todas las encuentran. O sea, por eso también es que es alta la tasa de desocupación. Es de 10,9 de los varones y 16,6. Bueno, y acá llegamos, para no hacer tanta historia, en el 2020 acá dice que es el 4,2 y el 6,5. Pero ustedes como nosotros sabemos que eso no es cierto. No sé por qué situación, pero no creemos mucho en esa tasa de desocupación porque conocemos, y ustedes también conocen, que andan por la calle, que sabe cómo está el tema, y sobre todo en esta época, acá estamos midiendo cuarto trimestre del 2020, que es la pandemia, estamos en plena pandemia acá. Entonces, al contrario, se cerraron muchos puestos de trabajo. Probablemente las personas tampoco salieron a buscar porque estábamos en pandemia. Bueno, este es un cuadrito que también vemos cómo acá los varones son los celestes, las mujeres son es el rojo, y vemos que el rojo siempre es bastante más grande que el celeste, ¿sí? O sea, la desocupación en las mujeres siempre es más grande que en los varones. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? En relación a la tasa de ocupación y desocupación. Nosotros acá en el Centro Integral de Estudios Estratégicos, junto con la corriente clasista y combativa, en octubre del 2018 hicimos un estudio de la fuerza laboral y nos arrojó unos datos bastante distintos a los que daba en ese momento daba el gobierno. En cuanto a la población total, era igual, el 51% de mujeres, el 49% de varones. En cuanto a la PEA, también era parecido, el 38% de mujeres, el 62% de varones. Donde no nos pusimos de acuerdo es en la tasa de desempleo. Yo no recuerdo en ese momento cuánto era, pero creo que voy a volver para atrás. En el primer trimestre 19 es el 3,4 varones, 2,8 mujeres. Nosotros estamos acá en el tercer trimestre, cuarto trimestre 18, y estamos hablando que es 8,1 varón, 19,9 mujer. Es decir, es bastante más grande de lo que daba el gobierno. Bueno, otra forma también de medir la participación de las mujeres en el mercado laboral es de acuerdo a las horas trabajadas. Acá tenemos una comparación entre el 83, el 2003 y el 2020. Si vemos en el 83, arriba están los números y abajo está el grafiquito, que nos va a ser más fácil verlo, el verde oscuro son varones y el celeste son mujeres. Esta se está viendo, ¿no es cierto? Chicho. Sí, se está viendo. Vamos por la diapo 5. Perfecto, bueno, entonces vemos que las mujeres trabajamos menos de 20 horas. La mayor cantidad de mujeres, me voy a rectificar, la mayor cantidad de mujeres trabajan menos de 20 horas. En el grupo de menos de 19 horas, menos de 30, perdón, el grupo de menos de 20 horas, el 66% de los que trabajan menos de 20 horas son mujeres. Y el 65% de los que trabajan menos de 30 horas son mujeres. Bueno, esto tiene que ver con la doble jornada que tenemos las mujeres. No solamente tenemos que ir a trabajar fuera de la casa, sino cuando volvemos tenemos que hacernos cargo de todas las tareas domésticas. Por eso es que las mujeres generalmente buscamos trabajo o de medio tiempo, que sería el de menos de 30 horas, que nos permitan, bueno, realizar el otro tipo de actividades. Esto no quiere decir que cuando llegamos a la casa a veces no trabajamos, sobre todo en el caso de las docentes. Las docentes trabajan quizás fuera de
de su casa menos de 30 horas, pero cuando llegan a su casa, digamos, no solamente tienen las tareas domésticas, sino todas las tareas que le implican de elaborar las clases, bueno, todo eso que saben hacer los docentes. Por dar un ejemplo, ¿no? Es más o menos, acá lo que se mide es cuando salen las mujeres fuera de su casa, no la tarea que hacíamos adentro. Y a medida que se va aumentando la cantidad de horas, los varones son los que van teniendo mayor. Ahora, esto se reproduce todos los años, era en el 83 y así también era en el 2013, con algunas variaciones, pero en esencia, las mujeres siempre somos las que trabajamos menos y los varones siempre son los que trabajaron más. No, así ocurrió en el 2020. Esto es también, yo digo, efecto pandemia. Las mujeres también trabajamos menos de 20 horas, pero ya en menos de 30 ya empezaron a trabajar menos horas los varones. Otra forma de medir la participación de mujeres es la calificación de la ocupación, es decir, calificación de la ocupación. Y las personas que desarrollan esa profesión. Nosotros, se puede calificar la ocupación en calificaciones de tipo profesional, de tipo técnica, de tipo operativa y las ocupaciones no calificadas. Las de tipo profesional son aquellas ocupaciones que se necesitan conocimientos adquiridos por la capacitación formal y por experiencia laboral. Y esta capacitación formal es específica, ¿no? Acá podemos hablar de los profesionales universitarios. Las de ocupación de calificación técnica son aquellas que se necesitan también conocimientos adquiridos por capacitación formal previa o experiencia laboral, pero ya esta capacitación ya no es tan específica. Y las de operativas son aquellas que hacen falta conocimientos y habilidades específicas adquiridas por capacitación. Y las no calificadas son aquellas que no se necesitan ningún tipo de conocimiento, ni adquiridos ni habilidades, ¿sí? Con esa idea vamos a ver cómo es la calificación de las personas del mercado laboral, entre varones y mujeres. Vemos acá, y acá hay un salto muy importante en estos últimos 20 años. Porque más o menos se ha venido reproduciendo lo del 2013 desde el 83. En el 2013, ¿qué había? En ocupaciones de actividad profesional, el 64% era varones y el 36% mujeres. En las de tipo técnico, el 38% era varón, el 61% mujer. En las de tipo operativo, el 76% varón, el 24% mujer. Y en las de sin calificación, el 45% varón, 54% mujer. Entonces, las más calificadas había más varones. Y en las menos calificadas habían más mujeres. Esto se cambia en el 2020. En el 2020, y esto se ha cambiado en los últimos 20 años. En el 2020, en profesional, los varones son menos, el 45%. La mujer el 54%. Es apenas un poco más, pero es un paso muy importante porque pasamos del 36% en el 2013 al 54% en el 20. En el técnico, veíamos que antes habían más mujeres. Acá siguen habiendo más mujeres. Ha aumentado un poco los varones. Y en el operativo se sigue más o menos parecido a lo del 2020, aumentando un poco la cantidad de mujeres. Y en el de sin calificación, aumentaron los varones y disminuyeron las mujeres. Es decir, hay una compensación entre el profesional y el sin calificación. Es decir, las mujeres aumentaron en las tareas de tipo profesional y disminuyeron en las sin calificación. Bien.
No, vamos acá. Acá. Y ahora vamos a ver la correspondencia que hay entre los estudios adquiridos y la calificación de la ocupación. Es decir, nosotros podemos hablar de personas, de trabajadores sobrecalificados, de trabajadores calificados y trabajadoras calificadas, subcalificadas. ¿Qué quiere decir esto? Sobrecalificada quiere decir que tiene más conocimiento, más estudio, más capacitación que la tarea que tiene que desarrollar. Calificados son los que coinciden, es coincidente su tarea con su nivel de instrucción o estudio, capacitación o habilidad, y subcalificados son aquellos que tienen menos conocimiento para desarrollar la tarea. Bien, en el 2020 vemos que hay entre los varones el 3,3 está sobrecalificado, las mujeres el 1,5. Los que están calificados, en las mujeres el 32, en los varones el 40. Y en los que están subcalificados son mujeres 66 y varones 56. ¿Qué quiere decir esto? Que las mujeres generalmente desarrollamos tareas con conocimientos y habilidades superiores a las tareas que estamos desarrollando. Es decir, siempre nos tocan hacer las tareas que no quieren hacer los demás. Y bueno, esto se ha dado en más o menos lo mismo ha pasado siempre ha pasado lo mismo, quiero decir, ¿no? Es decir, vemos en el 2003, 2013, 2019, aunque ha aumentado nuestra participación en las tareas profesionales, las características de que siempre somos menos las mujeres en las tareas sobrecalificadas y más en las subcalificadas se ha dado a través de los años. Veamos en cuál es el sector de actividad en que las mujeres nos desarrollamos. También históricamente, estamos desde el 83, 93, 2003 y 2020, las mujeres nos dedicamos a las tareas, más o menos lo dijo Carlita recién, a las tareas que son prolongación de las tareas del hogar, tareas altamente, como decimos, feminizadas, como por ejemplo ser docente, las tareas de enfermera, las tareas de... Todas las mayorías tareas de servicio. Por razones de codificación, en el 83 y el 93 no tenemos más o menos el mismo cuadro, pero acá hay una raya grande que ustedes la ven y son las tareas de servicio, que ahí en esas tareas de servicio están incluidas todas las que le digo, las de educación, las de salud, las de servicio doméstico. Después tenemos la de comercio, que es la otra que se ve más grandecita, y esta también que vemos acá incipiente es industria manufacturera. Entonces, esas son las tres ramas más importantes entre que en el año 83 las mujeres se ocupaban. En el 93 y los otros años tenemos la misma distribución. Y si la vemos así, groseramente, vemos que tiene la misma estructura. Algunos años más, otros años menos, pero siempre, por ejemplo, la de servicio doméstico, que es la tercera en el 93, es la tercera en el 2003 y es la segunda en el 2020, ven que es una de las más grandes. Si a la mayor cantidad de mujeres que trabajan fuera de su casa se ocupan de servicio doméstico. Después tenemos la de enseñanza, que es la segunda más grande mirando de arriba. Enseñanza y enseñanza en el 2020. En el 2020 es la que tiene mayor cantidad. Y después vamos a la de comercio. Comercio es la tercera, comercio y comercio. Y también es importante la de industria manufacturera. No es tan importante como las otras, pero esta última, la penúltima que vemos en el 93, que vemos en el 2003 y también vemos en el 2020, tiene un número importante de trabajadores. A ver si tengo la cantidad. Bien.
Bueno. El tema de la industria manufacturera, bueno, porque el otro ya lo sabemos, que lo que es enseñanza, comercio, servicio doméstico, enseñanza y comercio. Después también hay el servicios sociales y de salud. A continuación del servicio doméstico también está servicios sociales y de salud, que es donde hay la mayor cantidad de mujeres en la parte de enfermería, mucama, maestranza, limpieza, en ese sector. Y este es el de la administración pública y seguridad, que también, yo estoy señalando pero no sé si lo alcanzan a ver con mi puntero, pero... Bien. El problema de esta segregación, que es comprobable con las estadísticas, que conforme se disminuye la segregación horizontal, es decir, hay cada vez más mujeres trabajando en un sector, aumenta la segregación vertical, es decir, que les cuesta a las mujeres ascender en sus puestos de trabajo. Esta creciente incorporación de las mujeres en los puestos de trabajo no ha permitido que se registren menos desigualdades, al contrario. Hay mucha desegregación, muchas desigualdades en remuneración, en categoría y en posibilidades de ascenso. Bueno, eso es lo que nosotros sabemos llamar con el nombre de techo de cristal. Para medir esta situación, utilizamos otra medida, que es la jerarquía ocupacional. Los que se ocupan en las tareas de dirección, los que son independientes, que son los cuenta propia, en las tareas de jefatura y en las tareas de ejecución directa. Si nosotros vemos lo que ha sucedido con estas ocupaciones, vemos que en el 2020 los varones, bueno, tienen el 65% de las tareas de ocupación de dirección, las mujeres el 47% en las de cuenta propia, en jefe las mujeres son el 32% y los varones el 68%. Bueno, esto en realidad es casi la estructura del mercado laboral, pero con algunas diferencias, con bastante diferencia. En el único ocupación donde hay se acercan un poco es en el tema de la cuenta propia de forma independiente, ¿no? Que son aquellas mujeres que pueden tener un kiosco o trabajar, ser una modista, ese tipo de tarea, un pequeño comercio. Y en cuanto a los ingresos, que es otra variable que se puede, también ha pasado algo muy, muy significativo en estos últimos años. Bueno, acá solamente tengo la del 2020. En las tareas de dirección, las mujeres cobran el 98% de lo que cobran los varones. En los de cuenta propia, el 79%. Y en los casos de jefe, el 171%. Es decir, que las mujeres cobran mucho más que los varones. Atento a esto, que no es común, me fui a ver qué es lo que había pasado. Bueno, esto es una encuesta que toman, como son las estadísticas, que hay un pollo y dos personas, y una persona se come el pollo, y dicen 2 personas, cada una se comió la mitad del pollo. Eso es lo que dicen las estadísticas. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Me fui a investigar y lo que se había tomado como mujeres con ocupaciones de jefe en ese momento en la encuesta eran supervisoras escolares. ¡Qué casualidad! Realmente, para mí fue muy, muy casual que hubieran, creo que 4 supervisoras escolares que ganan muy bien, bastante mejor que alguna otra trabajador en esa situación, no en supervisor escolar, sino, qué sé yo, jefe de producción de alguna empresa, un jefe de alguna oficina en la administración pública, un jefe de servicio en alguna
no sé cuánto ganará el hombre en el sector salud, aunque sé que también tienen buenos sueldos, pero por eso es la diferencia. Y en los asalariados es el 76%, o sea, las mujeres ganamos el 76% de lo que ganan los varones. El promedio en el 2020 es el 77%. Y acá en el cuadrito este de más abajo vemos que, bueno, ha sido bastante, siempre hemos trabajado, siempre hemos ganado bastante menos, pero en algunos momentos un poquito más, como es el caso de en el 2019, que acá dice el 81%. Pero siempre hemos estado entre el 66 y el 78%. Nunca, es decir, no hay igual trabajo por igual salario o igual remuneración. Todavía. Esto, lo que sí debemos tener en claro, que cambiar esta estructura y eliminar estos obstáculos para realizar opciones libres es un proceso muy lento en todos lados. Se han observado que esa segregación horizontal por razón, se ha observado alguna mejora en la segregación horizontal por razones de sexo, pero estos modelos de segregación vertical en la ocupación por este motivo continúan repitiéndose y en todo el mundo. Y es que esos viejos prejuicios van a seguir existiendo, bueno, a menos que las nuevas oportunidades de trabajo vengan acompañadas de políticas de apoyo a las mujeres. Y esto tiene, bueno, generalmente se cree que la razón principal de la disparidad de ingresos está provocada por el inferior capital humano de la mujer y las trayectorias intermitentes de su carrera profesional. ¿Qué quiere decir esto? Que yo siempre digo, cuando hay un empleador y tiene enfrente un varón y una mujer, y a ver cuál va a emplear, los mira y dice, esta mujer, más de una vez en su vida, va a tener que tomarse 3 meses de licencia, más una disminución de su trabajo, 3 meses de licencia por maternidad, que es lo que hay en este momento en la ley para el trabajo registrado, y después tiene cuando se le enferman los niños. Entonces, el empleador a quién va a pedir. Ahora, el inferior capital humano, eso no es cierto, porque ya hemos superado ampliamente las capacidades de nivel educativo que tenemos las mujeres. Las tareas femeninas y las tareas masculinas. Bueno, cuando hablamos de las políticas de apoyos, las oportunidades de trabajo tienen que venir acompañadas por políticas de apoyo hacia las mujeres. Por ejemplo, se considera que el cuidado de las personas es un asunto privado que debe resolverse en la privacidad del hogar. Nosotros decimos que debe haber una intervención del Estado creando jardines maternales y escuelas de doble jornada. De esa forma, las mujeres tienen más posibilidad de participar del mercado laboral. No obstante, esta situación que estamos anunciando particularmente en este momento, como jardines maternales y escuelas de doble jornada, existieron en la Argentina hasta antes del 76. Fueron borradas con la dictadura. En las fábricas, en las grandes empresas, había jardines maternales, habían comedores donde comían el personal. Y después habían de escuelas jornadas. Yo recuerdo cuando era chica que, por ejemplo, la que en estos momentos es la escuela, esa que está por la calle del Bono, ¿cómo se llama? Donde van las chicas. Fonseca. Exactamente, la Nolasco Fonseca. Esa escuela hace 50 años era escuela de doble jornada. Yo tenía una señora que le decía madrina, que no era madrina, pero le decíamos madrina, que ella trabajaba en el comercio y ella llevaba a su hija a esa escuela y cuando salía de trabajar la pasaba a buscar, la llevaba y era una escuela de doble. Yo recuerdo esa que existía. En esa época esa escuela eran los que... Porque había escuelas primarias nacionales y escuelas primarias provinciales. Pasaron a ser todas provinciales en la época de la dictadura. Ellos provincializaron todas las escuelas. Bien. Otro recurso al que apeló la cultura dominante, y con más
con mucho éxito porque, y que subsiste hasta este momento, es el sentimiento de culpa. Cuando las vamos a trabajar y sentimos que estamos abandonando a nuestros hijos, abandonando nuestro hogar. Ese sentimiento de culpa es una herramienta muy disciplinadora, ¿no? Y que hace que, digamos, las mujeres nos sintamos disminuidas. Entonces, tratamos de evitar o salir a trabajar pocas horas o no buscar trabajo. Por eso la manera de mitigar tal sentimiento es ver la salida laboral como una cuestión de necesidad. Salgo a trabajar para completar el presupuesto del hogar, ¿sí? Otra táctica que se está poniendo por estos días es la prolongación del periodo de amamantamiento. Esta práctica también retarda o impide el ingreso de las mujeres al mercado laboral registrado. No es que estamos en desacuerdo con el amamantamiento, porque me parece que, bueno, ya eso es un avance de que es importante el amamantamiento de los niños, que no solamente los alimenta, sino los protege y les da, los inmuniza. Pero está, digamos, muy difundido la prolongación. Yo cuando tuve mis hijos, digamos que, y existe la ley, tenías hasta 8 meses permiso para amamantar, salir a amamantar. Podías prolongarlo hasta 1 año. Y bueno, los médicos en aquella época era lo que recomendaban del amamantamiento. Yo conozco personas que no tenía problema de trabajar. Ese iba a trabajar con la niñita que ya era grande, como 3 años, y cada tanto venía y la chupeteaba un cachito a la madre. Bueno, cosas que pasan. Si el trabajo femenino era considerado entonces una ayuda, entonces no importaba la incidencia que tuviera en el sostenimiento de la familia. Y hay que reconocer que hace pocos años se siguió considerando y es una ayuda. Si la mujer sale a trabajar afuera, porque ayuda al presupuesto de la mujer. Y cuando el varón trabaja adentro de la casa, que cocina, que come, que cambia pañales, también hace una ayuda. Con estos criterios se reproduce y se refuerza que hay una falta de infraestructura de cuidado y hay una legislación laboral vigente también no acorde con nuestras necesidades. Cuando nosotros decimos falta de infraestructura de cuidado, nos referimos particularmente al tema de los jardines maternales, a las escuelas de doble jornada. Y existe a nivel nacional un importante déficit en el sector público en guarderías, jardines de infantes y escuelas de doble jornada. Las posibilidades del cuidado son atravesadas por el poder adquisitivo de las familias, reforzando aún más las diferencias sociales. ¿Por qué? Porque hay familias que tienen ingresos más o menos importantes, que contratan de forma privada quien se hace cargo de las tareas del hogar. O también escuelas donde pueden estar en doble jornada. En cambio, las familias con bajos ingresos optan o porque la mujer se dedique a las tareas únicamente del cuidado, imposibilitando la doble percepción de ingresos, o dejan a sus hijos a cargo de los hermanos mayores y muchas veces a cargo de las abuelas. En relación a la legislación vigente, se observa que las leyes laborales reproducen la división tradicional de género, en función de la cual se naturalizan las tareas de cuidado como propias y exclusivas de las mujeres. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tratar de ir peleando, si se puede decir, para cambiar? Por ejemplo, en la ley del contrato de trabajo refiere que la licencia por necesidad de cuidar a un hijo enfermo es
está establecida únicamente para la madre. Es decir, el artículo 183 de la Ley del Contrato de Trabajo no contempla que el padre también puede quedarse a cuidar el hijo. ¿Sí? Y dice que el artículo 158, también de la misma ley, establece que para los hombres una licencia de 2 días por nacimiento de hijo. Dejando a las mujeres 2 días después del parto en soledad, sin serle posible repartir las tareas de cuidado. Y además negándole a los varones la posibilidad de contar con el tiempo necesario para establecer ese nexo afectivo con el hijo o hija recién nacido. Esta legislación vigente resulta sumamente cruel para las madres, los padres, y reproduce estos estereotipos sexistas. Son las leyes que tenemos que cambiar. Hay algo importante, que el Convenio Colectivo de Trabajadores para los docentes de la Universidad Nacional del año 2015, hay licencias especiales, la maternidad y parental. Quiere decir que el padre o la madre tendrá derecho a solicitar licencia con goce de haberes por el término de 15 días a contar desde el nacimiento. Y después hay la licencia por posmaternidad cuando los dos padres son empleados de la universidad. Hay una licencia que se puede tomar después por 90 días a partir del día siguiente vamos a leerlo acá. Dice, tendrá derecho a utilizar la licencia con goce de haberes por 90 días a partir del día siguiente posterior al parto. Eso. Salvo lo previsto en los puntos 3 y 4. ¿Cómo? Si ambos integrantes de la pareja prestaran servicio en el ámbito de la universidad. ¿Alguien está hablando? Entre ellos, bien, entre ellos pueden decidir quién puede tomarse esa licencia. Es decir, esto por lo menos ya es un avance. Hay lugares donde se puede la diferencia condicionada de ingreso. Estos programas, como por ejemplo la asignación universal por hijo, también por muchos años, como movimiento, hemos luchado para que los trabajadores registrados sea cobrado por las madres. Porque sucedía que en algunos casos, cuando se separaban la pareja, el varón seguía cobrando el salario familiar y no se lo aportaba a la mujer. Entonces, pero una cosa es esa situación y otra es la que hace cuando pone la asignación universal por hijo. Dice que las receptoras son las madres, para que, según se espera, contribuir con el empoderamiento femenino. Ahora nosotros nos preguntamos, ¿de qué forma las políticas que establecen a priori la titularidad femenina para mejorar la situación de las mujeres recargan sobre ella el cumplimiento de estas condicionalidades? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que, para cobrar la asignación universal por hijo, tiene que presentar el certificado de vacunación y el tema de educación. Entonces recae sobre la mujer esa tarea. Sería interesante que en el seno de la familia decidieran quién es lo que va a cobrar. Está bien que lo cobre la madre. Nosotros, yo creo que no nos oponemos a eso. Pero no sé si alcanzamos a entender que el obligar a que sea la mujer y que además tiene que cumplir con estos requisitos es, bueno, es una política bastante sexista. Bueno, esto es lo que decía de la asignación. Dice, la asignación supone una mejora de la situación inmediatamente anterior a la que se encontraba, y eso es indiscutible. Pero al mismo tiempo, al priorizar la titularidad de las mujeres, se reproducen y se refuerzan los modelos que asocian de forma casi excesiva a las tareas reproductivas.
limitando de esta forma la posibilidad de que sea en el interior de la familia donde se resuelva quién es el titular de la prestación. Hay que diseñar políticas que busquen propiciar la igualdad de trato y de oportunidades de género de los miembros de la familia, que garanticen el reconocimiento y compromiso de varones y mujeres respecto al desarrollo de los hijos. Y de esta forma vamos a evitar la reproducción de estereotipos sexistas. Cuanto a la igualdad de oportunidades, se refiere a tierras en las han establecido a través del tiempo determinados patrones de comportamientos y prejuicios. Los mandatos sociales que instituyen que los hombres trabajen mientras que las mujeres cuidan a los hijos y la casa, tendieron a limitar las oportunidades de empleo para las mujeres, aún para aquellas que no tienen responsabilidad familiar. El requisito fundamental para la igualdad en el trabajo es la igualdad de oportunidades y de trato. Vamos a ver. La manera más sencilla de ver esto es pensar que la decisión de capacitar, promocionar o disciplinar, cesar o despedir una persona son relevantes para tomar esas decisiones, el comportamiento y la contribución de estas personas, relacionarlo con el sexo. Es decir, no contratar solamente, no porque sos mujer no te voy a contratar, o te voy a disciplinar o cesar o despedir una persona por el hecho de ser mujer, porque en el momento de despedir en una empresa, en un trabajo, siempre a quien despiden, con mayor facilidad, siempre despiden a la mujer. ¿Por qué? Porque el varón es el que tiene que sostener el hogar, no porque tiene más aptitudes, o contribuye más con sus conocimientos. Lo que importa no es si la mayoría de los hombres serían mejores para un puesto específico que la mayoría de las mujeres, sino cuál de los candidatos individuales para ese puesto lo haría mejor. Por supuesto, los empleadores pueden y deben requerir aptitudes que se refieren debidamente a las funciones y responsabilidades del puesto. Muchos empleadores tienen ideas muy firmes acerca de la actitud de las mujeres en general en cuanto a su disponibilidad para el trabajo en un momento dado. Esto gira en torno a, como les comentaba recién, a la ausencia por enfermedad. No disponer trabajo fuera del horario normal, porque tiene que irse corriendo a hacer la comida, hacer las camas, sacar a los chicos de la escuela. Y además, imposibilidad de contar con ellos debido a obligaciones familiares. Bueno, enfermedad de los niños, vacaciones escolares, embarazo. En principio, el principio de igualdad de oportunidades y trato requiere que un candidato específico, ya sea para empleo, formación o promoción, no sea víctima de un determinado estereotipo. No todas las mujeres están madres, por lo tanto, no porque es mujer va a tener licencia por maternidad, va a tener hijos que llevar a la escuela. Eso es un prejuicio, un preconcepto. Bien, las políticas de no discriminación pueden llevar a la coexistencia de licencias de maternidad y licencias especiales para hombres, cuyas consecuencias de cara a la empresa resulten prácticamente idénticas. Es decir, nosotros tenemos licencias por maternidad, como les explicaba recién un poco las que tiene la universidad, la misma licencia de maternidad para varones y para mujeres. Entonces cuando estamos frente a un empleador, bueno, acá siempre van a primar, en el caso de los empleadores, van a preferir entonces los solteros, pero ya es un avance. Por lo que en esa situación no habría la crítica fácil acerca de la no contratación de mujeres por el posible gasto que llevarían el cargo de usar licencia por maternidad. Ahora, esto es tan difícil conseguirlo. Recién 2 días se les da a los varones por maternidad. Bueno, eran 2 días, yo no sé si, no creo que no se aprobó. A fines del 2014, creo, o 2015, ingresó a la Cámara un proyecto de 10 días, aumentarlo a 10 días. Los empresarios pusieron el grito en el cielo. Imposible que los varones se tomen 10 días por licencia de enfermedad. Bueno,
Yo creo que entre discusión va, discusión viene, creo que llegaron a 5, pero además todavía no se aprueba. Bueno, esta presión por la igualdad es una presión para la igualdad de trato e igualdad de oportunidades. No tiene ningún sentido interpretar la igualdad como algo que no signifique que hay que tener en cuenta las diferentes contribuciones que individuos diferentes pueden hacer. El objetivo es más bien lo contrario. Deberíamos ser capaces de valorar la competencia y la contribución de cada individuo independientemente de la categoría generalizada e irrelevante a la que pertenece el individuo, es decir, independientemente de si varón o mujer. El informe de la OIT dice que la discriminación en el trabajo no desaparecerá por sí sola. Tampoco se ocupará por sí mismo de eliminar el problema. La eliminación de la discriminación requiere de todas las partes implicadas, esfuerzos y políticas, deliberados, orientados y coherentes durante un periodo de tiempo. La ley de cupo, la ley que ahora es ley de paridad. La participación de las mujeres en las listas de elecciones políticas, no se resuelve por sí sola, hay que imponerla. Se ha impuesto la ley de paridad ahora. Es un varón, una mujer, o una mujer, un varón, y va a tener que ser así hasta que eso se transforme en algo natural. Va a tener que pasar muchos años, pero en el tema del trabajo va a tener que ser igual. Hay que imponerlo a través de leyes que digan, nosotros hablamos del cupo laboral femenino. Ha salido en algunos lugares, y celebramos, la ley de cupo trans. Pero no está resuelto el trabajo. Somos la mitad de la población como mujeres. Nosotros decimos que debemos ser por lo menos la mitad de mujeres también en el campo laboral. Y la última, vamos a ver lo que dice que Sarmiento se preocupó por siempre por educar a las mujeres. Cuando estaba exiliado en Chile, escribió en un artículo que dijo: el grado de civilización de un pueblo puede juzgarse por la posición social de las mujeres. También, Lenin dijo en su quehacer en el 1902, debido a sus tareas domésticas, la situación de la mujer sigue siendo penosa. Para lograr la total emancipación de la mujer y su igualdad real y efectiva con el hombre, es necesario que la mujer participe en el trabajo general de producción. Entonces, la mujer ocupará el mismo lugar que el hombre. Esto lo expresó Lenin en su obra Que hacer, 1902. Y es lo que nosotros adherimos absolutamente. Y Mao dijo: las mujeres llevan sobre su espalda la mitad del siglo y deben conquistarla. Si éstas permanecen serenas, las revolucionarias que va a ser el viejo se reducirán a nubarrones pasajeros. Y es lo que nosotros adherimos absolutamente. Si no nos incorporamos en el mercado laboral, nunca vamos a poder cambiar ese sistema. Y si no nos incorporamos también a las luchas políticas que necesitamos, nunca vamos a poder, o sea, somos la mitad de la población, incorporarnos a esa lucha revolucionaria para barrer con esas ideas que, bueno, que nos están oprimiendo. Yo creo que es hasta ahí. Listo, se terminó, no sé si lo han podido ver. Muy bien, Ale, clarísimo. Sí, espero que no se hayan aburrido. No hubo tiempo, no hubo tiempo. Si querés dejar de presentar. Sí, ahí dejo de presentar. Listo. Sí, fueron bastante extensas esta jornada, pero bueno, escuchamos el retorno. A ver, ahí Rocío Gutiérrez había levantado la mano, Silvana también había levantado la mano. Preguntas no hay. Si quieren hacer una devolución final. Comentario. La hemos apabullado. Sí, algún comentario Claro, sobre claro. la situación laboral, la experiencia que tengan, lo que quieran contar, chicas, para que
conversemos, después vamos a escribir estas cosas y las vamos a hacer llegar. Hola Perla, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, se escucha Hola. perfectamente. Bueno, mi nombre es María. Te escuchamos bien. Ah, buenísimo. Soy referente del departamento de Angaco y bueno, sobre lo que comentaba de los jardines maternales y de las escuelas con jornadas completas. Bueno, en San Martín hay escuelas con jornadas completas que está buenísimo y tienen muchos beneficios, los chicos, muchas ayudas. Con respecto a los jardines maternales, estuvieron funcionando acá hasta hace 2 años atrás, que ayudaban muchísimo con el tiempo de las cosechas, a los padres y todo eso. Bueno, y quería decir la importancia que tenía, que estaba de acuerdo con lo que decía Alejandra, que es muy importante para las mujeres porque eso ayuda muchísimo. Si bien sentimos culpas al dejarlo, en lugares así, bueno, pero es la necesidad a veces que nos lleva a eso, pero también es una ayuda para poder independizarnos y salir adelante, ¿no? Bueno, nada, eso quería comentar. Fue hermosa la charla, muy, muy nutritiva para nuestro cerebro, digamos, mucho aprendizaje. Muy agradecida de que nos hagan participar de estas charlas. Bueno, hay mensajes, ahí que les ha gustado mucho la charla, muy bonita la charla, dicen por ahí. Buenísima la charla, me encantó. Muy linda la charla. Buenas tardes por Alejandra, muy linda la charla que dieron hoy. Ahí está tu Eh, mensaje. voy a decir que es falsa modestia, que en San Martín, hace muchos años, la corriente clasista y combativa luchó o reclamó, presentó petitorio para que los jardines, que los llamaron jardines de cosecha, fueran instalados, porque pasaban los accidentes, las mujeres iban a las fincas con los niños, y las que conocen ahí de este trabajo del campo saben que es así. Llevaban los niños, algunos los dejaban en un cajoncito, en un pocito, los podía picar un alacrán, bueno, y toda esa peligrosidad que era, y además esa tensión de la mujer de estar cortando los racimos y viendo si el niño se golpea, y bueno, se instaló los jardines, y luego hubo que convencer a las mujeres, por eso que decía Jazmín de la Curpe, que decíamos antes, muchas mujeres tenían miedo de dejar al niño porque pensaban que no se lo iban a cuidar bien. Y bueno, esa experiencia también, esa instalación de nuevas propuestas, también implica un progreso en la mujer, comprender que más seguro que con una abuelita que se le puede caer al niño al canal, era dejarlo con una maestra en la escuela, con las auxiliares que lo iban a acompañar y cuidar todo el tiempo. Ese también fueron muchas discusiones con muchas mujeres, de que se animaran a dejar los niños en los jardines, y bueno, después se fue haciendo, a las jóvenes mujeres de estas generaciones ya acceden a estos beneficios, pero en esos tiempos no era tan fácil porque tenían desconfianza. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a que la única que puede cuidar al niño, la única que lo mire, que lo va a ver y que no le va a pasar nada, somos nosotras. Y bueno, a veces no es así, porque a veces pasan más accidentes a los niños en la casa que en la escuela. Bueno, eso digo, recordar esta historia, que también es una lucha nuestra que ganamos justamente en San Martín, otorgada en la época del ministro Daniel Molina. Hola Perla, hola Ale. La verdad que muy linda la charla, estaba muy interesante. Nosotros que estamos haciendo el curso ahora de adultos mayores, teníamos una estadística más o menos en lo que nos habían dado y la verdad que las personas de cuidados de adultos mayores tienen un porcentaje de más del 80%, a la cual en el trimestre del 2019, esa es la estadística que está
en ese momento de que se creó este libro, a la cual estamos estudiando. Pero la importancia es lo que decía la Ale, que tanto la mujer tiene más propuestas en los momentos estos de pandemia que el hombre, porque el hombre ha bajado un poco de la existencia de tener del trabajo mismo, porque antes cobraba su jornada bien trabajada y bueno, y la podía, o sea, podía pagar la gente el trabajo como lo pedían. Ahora es como que lo piden y bueno, se tienen que sostener de la otra persona también y no es tan rentable como antes. La verdad que este 2021 nos ha traído esa pandemia, me parece que también, y la mujer ha tenido más acceso a esta pandemia de salir a trabajar en no tanta cantidad, pero sí en los servicios domésticos. Hablo por los servicios domésticos, ¿no? Que uno lo hace a veces y bueno, en eso me baso y es interesante para la mujer que hoy está sobre arriba del hombre que puede trabajar, ¿no? O sea que la mujer es la que sale a golpear la puerta y tiene más capacidad de salir a trabajar que el hombre. Ojo, también trabaja, pero es más flexible la mujer hoy en día que tenga un trabajo que el hombre. Bueno, yo tomo la palabra antes de retirar, que me tengo que ir a trabajar, pero las quiero felicitar a Perla y a Alejandra porque la verdad que ha sido una charla que integra, que suma y que sintetiza muchas de las cosas que hemos hablado, porque habló mucho de contexto histórico y en poco tiempo han podido sintetizar mucha información y mostrar cómo las mujeres hemos ido avanzando en derechos y la importancia del trabajo para la vida de las mujeres y el desarrollo. Entonces me parece que han aportado elementos realmente muy importantes que nuclean y que me parece que es un cierre muy importante para todo este ciclo de capacitación. Así que felicitarlas y bueno, para quienes no las conocen tanto, la verdad es que Perla y Alejandra son dos bastiones de este movimiento de mujeres sanjuaninas y seguimos aprovechándolas y tenemos muchísimo que aprender de ustedes. Así que muchísimas gracias a las dos, son un ejemplo de lucha, de constancia y de sabiduría y además de generosidad, de compartir todo lo que saben con nosotras que no dejamos de aprender de ustedes. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y a vos por los elogios, no hacen falta tanto, con que sigan luchando nos alcanza. Sí, estamos contentas con el desarrollo que vamos teniendo. Cada vez hay más mujeres empoderadas, como decimos o se dice, y comprometidas con la sociedad, solidarias, estudiando, progresando en la política, en la comprensión de los problemas sociales que nos aquejan a la población, las mujeres en particular, por la doble opresión. Pero como siempre decimos, acá las mujeres solas no nos vamos a emancipar porque somos parte de una sociedad, no somos solas, sino que toda la sociedad tiene que ir progresando en derechos, en mejor calidad de trabajo, en más derechos todos, y en ese camino vamos avanzando también las mujeres en nuestros derechos. Vamos en la lucha que estamos comprometidas y que bueno, aquí en cada departamento hay grupos de mujeres que están haciendo campaña, que atienden las unidades productivas, que trabajan en otras cosas, en otros quehaceres, y realmente estamos contentas y orgullosas de que este legado, esta lucha que llevamos adelante, porque realmente ya hablamos de medio siglo, nosotras de lucha, que también es más joven que yo, pero tenemos una larga historia y cada uno, la mayor felicidad no ha sido otra cosa
que ver cómo crecen las mujeres, las jóvenes mujeres interesadas en profundizar todos estos conocimientos, en trabajar, en ponerse a ruedo y tomar los problemas que aquejan al país, a la provincia como propios para ponerse en este compromiso social y político que la patria requiere, ¿no? Romina, ¿estás por ahí? No, la Romy se tuvo que ir a llevar a hacer una tarea materna. A su pequeño le hicieron unos puntitos y tuvo que ir a que hoy se los sacaban. No, está Bueno, bien, no está sé, bien, está bien, ya si no habría otra cosa, podríamos ya ir concluyendo, ¿sí? Bueno, felicitaciones a ustedes de nuevo. Muchas gracias a todas y todos, si hay algún muchacho por ahí quienes nos acompañaron, y bueno, nos seguimos encontrando en los barrios y en próximos espacios. Bueno, muy bien. Chao, hasta luego. Muchas gracias por todo. Chao, hasta luego. El Movimiento de Mujeres Sanjuaninas impulsa en San Juan la campaña Presupuesto y aplicación de la ley contra todas las formas de violencia hacia las mujeres. A nivel nacional, es parte de la campaña que pide la declaración ya de emergencia en violencia.